¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días y bienvenidos a todos. Ustedes saben que hay textos periodísticos, informativos, los hay literarios y dentro de la vertiente literaria, el cuento, la novela, la poesía, entre otros. Pero actualmente las fronteras no son tan rígidas entre los diferentes modelos textuales. Nuestro tema de hoy es una pregunta. Y si nos dejamos tentar por la literatura, así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros. Y bueno, tendremos testimonios de dos grandes lectores, el actor Gonzalo Heredia y el dramaturgo y director de teatro Mauricio Cartum. Estará también con nosotros Istvan, ilustrador y escritor, nos mostrará, nos contará sus libros y también le pediremos que haga algunos malabares con su tijera. Nos vamos a recibir a los primeros invitados. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Mirta? Bueno, los vamos a presentar también. Francisco Moulia, yo te decía Moulia, pero eso no vale. Francisco Moulia es, podríamos decir, representante de la camada joven de escritores argentinos, autor de Tácticas de Superación Personal, que no es, ¿cuántas veces habrán aclarado todos? Un libro de autoayuda. No, para nada. Pero que ayuda, ayuda. A mí me ayudó, por eso. Bueno, después lo vamos a comentar un poquito. Y María Teresa Andrueto, a quien trajimos de Córdoba, por suerte. María Teresa es autora de novelas, es autora de libros de reflexión sobre la lectura, pero además es la única, creo, que ha recibido el premio Hans Christian Andersen, la única autora hispanoamericana. Lo suelen llamar el pequeño Nobel de literatura, pero me parece que eso forma parte de cuando se ha dicho tantas veces que la literatura infantil es un arte menor. Así es. ¿No? Así que lo podemos llamar nosotros el Nobel de literatura infantil en todo o el caso. Andersen nomás. O el Andersen. Bueno, bienvenidos a ambos. Gracias, muy gracias. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Antes de ser escritores, ¿fueron lectores, muy lectores? Bueno, sí, la lectura está primero y me parece que la escritura es casi siempre una consecuencia de lo otro, de la lectura. ¿Y vos, Francisco? Sí, en mi caso también. Empecé a leer y a preguntarme, digamos, por qué yo no podía tener la capacidad de hacer lo mismo. Y ese desafío fue un poco lo que me llevó a escribir los primeros textos y seguir leyendo y seguir desafiándome. Claro. Me llevó después a escribir todo lo que escribí. Sí, lectores estoy segura que siguen siendo. Claro. Uno podría pensar en tres momentos, ¿no? Antes, durante y después de la lectura. En el antes hay cómo nos llega el libro, cómo puede llegarnos el libro, de qué distintas maneras. Bueno, yo creo que siempre que hay un lector, hubo antes un adulto que acercó ese libro o esos libros o el interés por los libros en general. La curiosidad. Sí, claro. Claro, la curiosidad de uno y la generosidad de un otro que abre ese camino, que puede ser un maestro, un padre, una madre, un O de adulto. pronto, a lo mejor también la larga mesa de una librería, Sí, por supuesto, donde uno claro. va Claro. curioseando, Claro. ojeando, ¿no es cierto? Y a lo mejor dejándose Claro que sí. tentar por un título. Todo eso. Sí. Yo creo que incluso ahora una gran mesa de librerías son las redes sociales también. Claro. Y en las redes sociales se pueden encontrar recomendaciones de libros, grupos de lectura y también, digamos, críticas sobre libros que también llaman la atención y Sí, te pueden claro. llevar. Es cierto lo que decís, Sí. claro. Esto es el antes y durante. ¿Qué cosas pueden pasar mientras leemos? En mi caso, la ciudad, porque leo mucho en medio de transporte público. Ajá, Entonces, ahí creo que- estamos hablando de dónde. Sí. Y lo que me pasa, digamos, es que entro en una visualización, digamos. Me meto, o sea, me dejo, digamos, succionar por el libro, por la historia y es como un estado de meditación, que sin exagerar, digamos, pero como es una especie de trance en el que por lo menos yo entro con la lectura.
Sí, coincido con Francisco en esa suerte de autoconocimiento al que nos lleva la lectura. También puede pasar que mientras leo, eso despierta el deseo de escribir algo por oposición o por semejanza, claro, y demás. A veces el deseo de volver sobre otros libros y a veces el deseo de abandonar ese libro porque no me gusta. Y todo vale. Todo vale. Y todo vale. Y nosotros nos vamos a escuchar, y lo comparto con ustedes, a Mauricio Cartum, dramaturgo, director de teatro, que nos habla sobre cómo fue su acercamiento a la lectura. Yo tengo de amigo un libro. Y mi acercamiento a la lectura, digo, más allá de que no tengo las primeras imágenes, me recuerdo descubriéndola de manera algo sorprendido. Alguna vez algunos libros infantiles, luego alguna lectura un poco más ambiciosa, y sí recuerdo una especie de gran partida de viaje que fue descubrir los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Es curioso porque mi último trabajo como escritor fue la adaptación de un cuento, no es específicamente de ese libro, pero es de un libro muy cercano a eso. Para mí eso fue algo extraordinario. Y después, algo circunstancial, pero para mí muy importante. Yo vivía en un barrio en el que no había librerías, había una librería de barrio en la que compraba la revista Rico Tipo, los cigarrillos y algunos libros de la colección Robin Hood. Mis viejos, ninguno de los dos, ni mi madre ni mi padre, habían terminado el colegio primario. Y entonces tenían con la cultura esa especie del mito inmigrante, mi hijo el doctor. Y entonces me abrieron una cuenta corriente en esa librería que se llamaba La Mickey, y yo a La Mickey, que me quedaba a 100 metros de mi casa, iba a buscar. La cuenta corriente era para todo lo que se pudiera leer. Otras cosas no podía sacar a cuenta. Y entonces, efectivamente, sacaba desde revistas de la picaresca de la época hasta el Paturuzú, el Ricotipo, Mr. X, que fue una revista de mi infancia sobre la que luego terminé escribiendo una obra, y literatura. Arranqué con la literatura accesible allí, los libros de la colección Robin Hood y de algunas otras colecciones juveniles con las cuales me fui formando. Lo que me parece interesante es esa posibilidad de acceso irrestricto, una especie de fluir acrítico en la literatura, ir y agarrar una cosa y probar, y ir descubriendo qué era lo que me gustaba y lo que no me gustaba lo dejaba. Hasta el día de hoy sigo haciendo eso. Compro libros por pasión, por gusto, por deseo. Si no me gustan, los dejo que madure el libro allí hasta que se produzca la circunstancia fortuita y pueda disfrutarlo. Yo me recuerdo lector enfermizo y además rebelde frente a los tiempos de la familia. Una escena repetida en mi casa era que mi madre se enojaba porque yo almorzaba o cenaba con un libro abierto sobre la falda. Para mí la lectura era... Yo llegué a considerarla un vicio, porque como para mi madre era un problema que yo leyese tanto, había algo de, no puede ser que esté todo el día con el libro, y si te preocupas por el libro no te preocupas por lo importante, no estudiás. Esa era la paradoja. Me ayudó a crecer. Qué jugoso testimonio esto de la literatura, de los libros irrestrictos, ¿no? Sí, qué libertad que dan. Claro. ¿Qué le surge de lo que él decía? Yo recuerdo una experiencia parecida, ¿no? Era un pueblo pequeño, no había librerías en mi pueblo, pero si por alguna razón yo me iba enterando de algún libro, eso lo pedía. Nunca me dijeron esto no. Entonces leí cosas muy bizarras también, una mezcla de cosas que había en casa o de revistas, de fotonovelas. Decís bizarras, ¿te referís, por ejemplo, a libros que podrían algunos pensar que no eran para tu edad, por ejemplo? Exacto, que no eran para mi edad o que no estaban considerados como buenas cosas de leer? Por ejemplo, me convertí en una lectora desesperada de los crímenes de la revista Así o de las fotonovelas, por ejemplo, que no eran cosas que había en casa ni se compraran, pero sí buscaba en la carnicería del barrio, por ejemplo, ese tipo de cosas, que, bueno, no serían las cosas que quizás uno recomienda para leer a alguien, pero que se mezclaban con otras cosas que sí leía y eran de otro orden, ¿no?
esto último que decís, a lo mejor hay que repensarlo en el sentido de lo que vale es solo leer los llamados libros buenos o en lo irrestricto ingresa de alguna manera también, bueno, la historieta, como decía Cartoon, que ha sido también muy descalificada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, con respecto, digamos, a los libros buenos, digamos, o a cierta clasificación de literatura, que es lo que hay que leer, creo que, por ejemplo, en el panorama actual hay una cantidad de voces, digamos, ¿no? De múltiples voces y de diferentes propuestas que en realidad abren mucho más el juego y permiten pensar en algo que también, digamos, pasa con la llegada de Internet, que es uno puede ir a buscar. O sea, ya no es que vienen y te ofrecen como en otra época, sino en este momento hay una búsqueda específica. Pero tiene que estar el deseo, totalmente, sí, la sí. necesidad, la curiosidad. Y seguimos con Mauricio Cartoon. Yo tengo de amigo un libro. En principio yo creo que leo por evasión. A mí el concepto de evasión me parece un concepto absolutamente saludable. Evadir es lo contrario de invadir. Evadir es exvadere, irse hacia afuera, salir. ¿De qué estás saliendo? Naturalmente, salís de la red conceptual, salís del mundo agobiante en el que vivís, salís de ese pequeño círculo profano en el que nos movemos cada vez que trabajamos, obedecemos, cumplimos horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese acto de evasión es uno de los actos más sanos que puede tener el ser humano. Es crear lo sagrado en el marco de lo profano. Por eso lo disfruto mucho más cuando puedo hacerlo corriendo una actividad en la que ahora debería estar. Digo, si yo en el medio de un trabajo puedo correr todo y leer, tengo la sensación de que ese tiempo no es tiempo libre, es tiempo liberado. He hecho una especie de toma revolucionaria del tiempo, lo he transformado ese tiempo en el que tenía que estar produciendo, haciendo algo, en un tiempo de extraordinario placer, y entonces para mí ahí es donde disfruto la evasión. Luego, naturalmente, por necesidad, porque soy maestro y esto implica naturalmente la necesidad de una formación continua, por deseo, pero también leo mucho por azar. Yo soy comprador de libros azarosos. A mí me parece que entre el lector y el escritor no hay una diferencia genética fundamental. Yo creo que el escritor no es otra cosa que un lector que en algún momento degenera. Ya no le alcanza el género lector, ya no le alcanza con el placer que le produce la lectura e intenta un acceso más allá a lo mismo. Y es, ahora ya no estoy disfrutando de la ficción del otro, sino que soy yo quien la está generando. Yo tengo la sensación de que ese campo de la lectura, en la que entré de manera desprevenida e ingenua, tenía ya una especie de plan malévolo que era arrastrarme hasta esta profesión que tengo todavía hoy. La lectura es el gran elemento modificador. Es el gran elemento modificador. En mi caso, más allá de haberme modificado en tanto fue proveedora de un oficio, fue proveedora de una profesión y me llevó a una actividad, es lo que me ha hecho crecer sin parar. Me ayudó a crecer. Divino es. No sé si fue Roland Barthes que dijo, leer conduce inexorablemente a escribir. Claro, pero quizás no es inexorablemente porque hay lectores extraordinarios que no derivan en la escritura porque a lo mejor no está ese deseo. O no publican, pero escriben. También. Sí, también. sí. Yo me quedo con la idea esa de evasión como la necesidad de catarsis, ¿no? O sea, cuando uno lee muchas veces, por suerte, eso le pasa a otro, a alguien que está escrito, que en definitiva no sufre tanto. Pero, digamos, esa pulsión de escritura para mí surge cuando uno quiere generar sus propios mecanismos de catarsis y ofrecerlos, a ver qué pasa. Ahora, leer y lo que le pasa al personaje está, por un lado, me puede pasar a mí, o ese personaje resolvió un determinado conflicto de una manera que a mí no se me ocurrió y qué bien que está. Sí, sí, absolutamente. Sí, leer da ideas. Exactamente. Así es. Por así eso es. se habrán Máquina. prohibido los libros, por eso pueden resultar tan peligrosos. Totalmente.
una máquina de cuestionarse cosas, ¿no? Y ahí me parece también, este es un programa que tiene mucho que ver con los maestros. Bueno, escuchábamos a Cartoon, un maestro extraordinario, además de un gran director y escritor. Pero digo, ese lugar de la escuela en la formación de un lector que ya no es, un paso más allá, de un lector que ya no es solamente un lector, sino un lector capaz de desechar un libro si no le gusta, de desechar un libro si está mal escrito, un lector que puede mirar un poco más profundamente en ese camino de construcción de sí mismo como lector. Sí, sabiendo que si bien la lectura es placer, por supuesto que lo es, también es esfuerzo. Y hay que animarse a transitar ese esfuerzo. Nosotros volvemos enseguida y estaremos entonces con István y sus libros.